Totalmente inesperado. El día de ayer en la noche, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, reveló secretos de Estado de la administración de Felipe Calderón Hinojosa en uno de los casos más emblemáticos, y que es la guardería ABC. Y bueno, la verdad es que si bien lo que comentó no es extraño ni es tan secreto, de todos modos los detalles que dice el presidente de la Corte sobre este tema se han impactado y mucho el día de hoy, porque la verdad es que queda claro y evidente que ya todo el mundo sabía allí en la corte que Felipe Calderón había sido un asesino y también su esposa, y que hicieron todo lo posible para encubrirlo, y revela muchos detalles de cómo estuvo. La verdad es que fue algo muy fuerte. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar. Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. O sea, es interesante. Habla de que ministros viejones, que ya tienen más tiempo, quisieron chamaquear a este ministro, que en ese momento ya 2 meses de ser nombrado por el propio Felipe Calderón Hinojosa. O sea, aquí también está hablando de los viejos ministros y sigue hablando de ellos. Vamos a escucharlo. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Era Fernando Gómez Montt, el tío de Inés Gómez Montt. Fui a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado. Imagínense a Dan Augusto, hoy secretario de Gobernación, vamos a hacer una pausa, que vaya a la Suprema Corte, al despacho de un ministro, y se gritonee con alguien. Eso no sucede ahorita. Eso sucedía mucho con Felipe Calderón, ¿no? Se gritonearon, wow, con Fernando Gómez Montt, el tío de Inés Gómez Montt. Vamos a seguir escuchándolo. Que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Esto es muy fuerte. El ministro de la Corte, en ese momento, Arturo Saldívar, recién llegado, sabía que después de esta podría desaparecer, ¿no? Es lo que está diciendo. Si desaparezco y no llego, si por alguna circunstancia tuvo un accidente, ojo, o sea, pues lo sacas a la prensa, lo publicas para que todo el mundo lo sepa. ¡Wow! Es un ministro de la Corte con este nivel, pues de miedo a Felipe Calderón. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno,
que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. ¡Guau! Fuerte. Porque, bueno, no es lo mismo que uno lo diga a que lo diga el presidente de la Corte. Pero las cosas todavía se ponen mejor, porque Arturo Saldívar revela que hubieron varios ministros que lo querían presionar y que incluso las ponencias o las defensas salieron directamente del despacho de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escucharlo. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Del despacho de Gobernación de la Consejería Jurídica de la Presidencia salieron en ese momento, defensas de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y los ministros lo leyeron exactamente igual redactados. Es más, es muy probable que esta sea el mismo texto. La verdad es que valdría la pena revisar el diario de debates. Y bueno, lo cierto es que no quedó ahí esto. También el presidente señaló un momento muy emotivo en donde se revela cómo niños quemados pudieran haber sido salvados, pero Felipe Calderón se negó, cometiendo un verdadero crimen. Vamos a escucharlo. Bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Habían hospitales en Estados Unidos, en Sacramento, California, para recibir a estos niños y el presidente, en este momento Felipe Calderón, se negó a enviarlos, prohibió para que no se hiciera más grande el escándalo. También proteger a Margarita Zavala y su familia. Todo esto. O sea, es algo que no es secreto, pero que lo cuente Arturo Saldívar, ministro ponente de todo esto, principal testigo, clave, es muy fuerte. Y después cuando vemos a Felipe Calderón haciendo este tipo de cosas, honestamente, uno dice, qué poca madre. Ayudemos a esos miles de niños con cáncer a quienes la ineptitud o la mala fe les está negando sus medicinas. O sea, qué poca madre. Margarita Zavala. Las falacias de este gobierno con la tragedia de los niños con cáncer de sus padres están fuera de todo límite. Gobierno claro de Morena. Qué poca madre. O sea, ¿qué puede uno decir de ellos? ¿No? Cuando han quedado exhibidos. Absolutamente. Y después, bien dice el Arturo Saldívar, son los
paladines del Estado de Derecho a hoy. Pero antes, cuando tuvieron el poder, fueron unos, esos sí, enormes autoritarios. Todo eso que nos contó o que reveló Arturo Saldívar es verdaderamente fuerte y es el principal testigo de todo esto. Es el que hizo el proyecto en la corte para sancionar a los familiares de Margarita Zavala. Y por eso recibió todo ese tipo de presiones. Y al final se votó en contra del proyecto. Y no se sancionó. Incluso se le quitaron a la corte las facultades sancionadoras, porque antes la corte podía sancionar, o sea, meter a la cárcel. Ahorita ya no. O sea, de ese nivel, para proteger a la familia de Margarita Zavala y a la propia Margarita Zavala. Muy fuerte. Y bueno, la verdad es que tardó muchos años Arturo Saldívar en sí lo está diciendo de todos modos. Y yo no sé si este tipo de delitos o crímenes prescriban. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, ¿no? De una manera, desde el Estado, desde el poder, finalmente, ¿no?, provocó sus acciones, que se murieran niñitos, bebitos, no solo por el accidente como tal de la guardería ABC, pero ya una vez finalmente en su poder, todo ese tipo de cosas, como este tipo de narraciones, pues pueden llegar a ser crímenes. La verdad es que habría que revisarlo. Aparte fue en su gobierno y pues las cosas se le pueden complicar muy fuerte a Felipe Calderón con esto. Y bueno, Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, el principal testigo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.